Ramiro Parsi es titular del Instituto de Conducción Consciente, capacitador e instructor vial, psicólogo del tránsito. Permanentemente nos ayuda a entender y evacuar dudas al respecto del tránsito y la accidentología. ¿Qué está pasando en este sector? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué nos está pasando después de la pandemia? ¿No? Es como que expertos y gente estudiosa en la materia de accidentología coinciden que nos hemos olvidado de cómo conducir, nos hemos olvidado, nos hemos relajado con las normas de tránsito, con el respeto por la vida. Ramiro, Paula de este lado te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Paula? Muy buenos días. Gracias por la nota. Bueno, adelante, te escuchamos. Bien, estaba viendo atentamente un poco el análisis de la situación de los siniestros y que coincide en esto de que los dos involucrados venían conduciendo moto, ¿no? Esto es una situación que viene en aumento. La venta de motos está alcanzando a la venta de autos, un poco por la pandemia, el contexto que estamos viviendo, la accesibilidad a este tipo de vehículos. Pero lo que se sigue repitiendo es el hecho de la falta de formación de estos conductores. Te podría decir de que en su mayoría los conductores aprenden a conducir motocicleta, de una forma autodidacta, ¿no? No hay ningún tipo de educación formal con respecto a esto y terminan aprendiendo de la casa, del hogar, y esto lleva a que no puedan percibir una situación de riesgo y por consiguiente, bueno, elevadas velocidades en zonas no adecuadas o situaciones no adecuadas. Una de las principales causas de los siniestros es la velocidad, ¿no? Claro. Y la falta de pericia y experiencia y entrenamiento para poder sortear una situación de riesgo. Uno de los puntos claves que se trabaja con conductores de motocicleta para prevenir siniestros es cómo frenar. La gente no sabe cómo frenar, le gusta la velocidad o no ve los riesgos ante el exceso de velocidad y ante una situación de emergencia no sabe cómo frenar. Claro, bueno, entonces no hay estadísticas, o al menos desde el instituto, la percepción es que la gente aprende a conducir motocicleta, pero no toma ningún curso. ¿Cómo obtiene el carnet entonces? Porque para portar y para poder conducir una motocicleta tiene que sacar un carnet, hay una evaluación. Entonces, hay una contradicción ahí. Bueno, ahí entramos en un tema complejo, que es la obtención de la licencia de conducir. Tenemos que saber que la licencia de conducir es un permiso que otorga el Estado una vez que hayamos rendido tres exámenes, que es el examen teórico, el examen psicofísico y el examen práctico, ¿no? En cuanto al examen teórico, hoy por hoy el nivel de exigencia es muy básico. Por eso es que tendríamos que reformular y ver cómo generar contenido teórico en función de las situaciones que estamos viviendo y más a nivel local. El examen psicofísico hoy por hoy está reducido a un examen de vista. El psicólogo brilla por su ausencia y ahí tenemos otro problema Claro. de que hay muchas patologías del ámbito psicológico que están atrás del volante o atrás del manubrio en el caso de la moto, ¿no? Entonces, eso también es un tema a analizar porque no todos estamos aptos psicológicamente para conducir una motocicleta, ¿no? Y después el examen práctico, bueno, hoy por hoy también es muy reducido. Hoy cualquiera que pueda mantener el equilibrio y hacer zigzag entre conos puede obtener la licencia para conducir motos, ¿no? Entonces, si queremos hablar de seguridad vial, tenemos que empezar por el principio, ¿no? La obtención y renovación de la licencia de conducir, que hoy por hoy las exigencias son muy bajas. Ujú. En el caso de ustedes como instituto, ¿no? ¿Tienen la posibilidad de abrir diálogo con la parte estatal responsable, por ejemplo, para diseñar otro tipo de examen más consciente y comprometido para resguardar la vida del ser humano en el momento de otorgar las licencias? Sí, hace muchos años ya, hace 6 años que estamos en la ciudad intentando colaborar y trabajar en conjunto, pero bueno, a veces no está en la prioridad o en la agenda política y bueno, no hay acciones preventivas concretas y sostenidas en el tiempo, porque a veces sí, se generan estas acciones inmediatas y reactivas ante una situación, pero no se sostienen en el tiempo, que es el problema que tenemos con la seguridad vial. A ver, no es un problema que tenemos solamente en Río Cuarto, lo No, no, tenemos en claro. la provincia, lo tenemos en el país.
no es solamente acá en Río Cuarto. Y te diría que en el mundo, porque se considera una pandemia. Ahora lo que es noviembre, estamos entrando en el mes del reconocimiento y el recuerdo de las víctimas de tránsitos planteados por la ONU, y la misma ONU plantea de que estamos ante una pandemia vial. Pero bueno, estamos también en un decenio que ha planteado la Organización Mundial de la Salud para atacar las principales causas, y hay un plan estratégico que el mismo mundo y los países adheridos ya están planteando y trabajando. Entonces, Río Cuarto no es una isla, y tenemos que alinearnos a estos conceptos que se están planteando a nivel mundial. No tenemos que inventar nada, solamente tenemos que alinearnos a lo que plantean otras organizaciones, ¿no? ¿Cuál es la clave para entender este concepto que mencionabas, Ramiro, y que mencionabas a raíz de lo que decía la ONU, que es la pandemia vial? ¿Influyó la pandemia, la pospandemia? ¿Cómo es nuestro comportamiento luego de la pandemia? Expertos esto dicen que justamente es como que se han profundizado las faltas, se han olvidado las normas básicas. ¿Cómo es la descripción de la pandemia vial? La pandemia vial antecede a la pandemia del coronavirus, ¿no? Ya hace muchos años que estamos en pandemia por los siniestros viales. Y lo interesante, no interesante, lo llamativo, es que se repiten las mismas causas, ¿no? Como por ejemplo mencionaba el exceso de velocidad, la falta de conocimientos prácticos y teóricos, la falta de destreza a la hora de conducir un vehículo, y como mencionabas vos recién, el hecho de la otorgación de la licencia, cómo hacer énfasis en esos aspectos, ¿no? Y como sociedad, la pandemia nos modificó, ¿no? Nos alteró, y bueno, hay ciertos comportamientos como el hecho de acatar las normas, la normativa, el cumplimiento de la normativa. Bueno, es como que se ha relajado, ¿no? Hemos vuelto un poco más intolerantes en cuanto a la normativa y en cuanto a la espera, ¿no? Lo podemos ver mucho en las motos, en las bicicletas, cuando transitamos, que no pueden esperar el tiempo del semáforo, ¿no? Es como que tenemos que llegar ya, es como que hay mucha ansiedad latente. Pero bueno, lo principal que tenemos que ver es que tenemos que generar campañas de concientización, tenemos que informar y formar a los conductores. ¿Qué hacemos con los conductores infractores? ¿Solamente les cobramos la multa o hacemos un curso de reciclaje que se llama un curso en el que puedan entender y tomar conciencia de la falta que están generando y las consecuencias que tiene? Estamos en contacto con fallecidos por víctimas de tránsito y los familiares de víctimas, y realmente es un hecho catastrófico que se genera en un ámbito familiar y totalmente disruptivo y sorprendente. Realmente no consideramos que superar 50 kilómetros en una vía, ya está en una moto, estamos totalmente expuestos porque nuestro cuerpo no aguanta más de 40 kilómetros ante un impacto cero, ¿no? Entonces, al no percibir esto, nos exponemos, tenemos el siniestro y el efecto colateral, el daño colateral que se genera en un montón de personas, porque estamos hablando de 2 fallecidos en esta esquina, pero las personas implicadas a partir de este siniestro, te aseguro que son muchas más. Sí, seguro, seguro. Entonces, Y la comunidad toda, Ramiro. Pensaba también bueno, en el otorgamiento de las licencias, ¿no? Desde el instituto y desde tu formación. ¿Qué consideras que es lo óptimo en una formación, por ejemplo, para un conductor de motocicleta? Porque hoy estamos hablando de un conductor de motocicleta, pero esto sabemos que se replica en automóviles, el manejo del celular, que ni lo mencionamos y que sabemos que es un factor determinante en la accidentología. Digo, pero ¿cuál sería lo óptimo? La formación para un conductor o conductora de motocicleta media, un trabajador o una trabajadora que adquiere esta motocicleta y que tiene que hacer un curso de ¿cuánto? ¿Qué es lo óptimo? y tenemos que hablar de un mínimo de 15 horas, 5 horas teóricas y 10 horas prácticas, 10 clases de 1 hora, pero como algo mínimo y básico, como para tener el conocimiento, como para poder desplazarnos con seguridad. Porque si no, como que trasladamos el conocimiento de la bici, y hay veces que se coincide de que la persona no sabe andar en bici, pero sí sabe andar en moto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer hincapié sobre esto y tener formación continua y profesional y formal ante estos conductores para que perciban el riesgo, porque si no lo perciben, obran en forma inconsciente. Ir a 50 kilómetros, 60 kilómetros en una calle de barrio es porque no estás percibiendo el riesgo, no te estás dando cuenta que el vehículo no frena,
la cantidad de metros que necesita para poder frenar. Las calles de Río Cuarto son muy cerradas, no tenés capacidad de visión y anticipación ante una esquina. Entonces te aseguro que si una persona tiene esta información y la trabaja prácticamente, en forma práctica, te aseguro que su nivel de percepción de riesgo va a cambiar. Claro. Pero desde el desconocimiento obramos en forma inconsciente. Bueno, y después el acompañamiento del Estado por parte, en la responsabilidad del otorgamiento de licencia me parece fundamental. Y después otra cosa que marcaba nuestro compañero recién es la visibilidad o cuánto puede incidir el ramaje, la copa del árbol, tapando la luz en una esquina a las 4:40 de la madrugada, o los espejos que sirve para ver si viene del otro lado algún vehículo. Digo, la participación práctica, ¿no? Por parte del Estado y en este caso, bueno, espacios públicos, espacios verdes. Digo, hay una división por parte del Estado con esta responsabilidad, ¿no? Sí, tampoco podemos culpar todo al Estado, porque como sociedad y en el reflejo y la comparación de la pandemia del coronavirus, el Estado no podía hacer todo, no podía estar poniéndole el barbijo a todo el mundo, ¿no? Entonces tuvimos que tomar conciencia como sociedad y a partir de ahí tomar acciones individuales y colectivas para que pudiéramos sortear la problemática, ¿no? Entonces, a ver, es un conjunto, no es ni una ni otra cosa. Y en cuanto a la visibilidad, sí, puede que haya calles que no tengan tanta visibilidad, pero te aseguro que el factor que determinó los siniestros fue la velocidad. La velocidad. Entonces, sí, el exceso de velocidad en motos, vuelvo a reiterar este dato porque es muy importante, a más de 40 kilómetros tu cuerpo no aguanta el impacto. Porque vos podés llevar casco, pero tu pecho, tu corazón, tu hígado, tus intestinos no resisten al impacto, a la desaceleración. Entonces, el paragolpe de la moto es el conductor. Y a más de 40 kilómetros ya estás en riesgo. Entonces, te aseguro que las personas no bajan la mirada para ver el velocímetro. Cuestiones básicas que no lo terminan generando, ¿no? Entonces necesitamos campañas de concientización, necesitamos programas de formación y educación, necesitamos que la gente tome conciencia y se involucre en esta problemática en forma individual y colectiva. Bien. Por último, Sí. quiero comentar, Paula, de que hay un programa de asistencia a nivel nacional que es el 149, vos marcás 149, y un programa de asistencia a víctimas de tránsito y a familiares de víctimas, en la cual tenés asistencia psicológica, asistencia jurídica y asistencia socioeconómica, porque a veces el fallecido, bueno, es un sostén familiar, ¿no? Entonces, es muy importante poder asistir e intervenir en estas primeras horas después del suceso, del siniestro, para poder reducir lo que son los daños psicológicos en los familiares de víctimas, ¿no? Entonces, es muy importante el número 149, la red de asistencia a familiares de víctimas de tránsito. 149. Bueno, dato fundamental con el que cerramos. Ramiro, gracias por ayudarnos a pensar y entender un poco qué nos está pasando y cómo tomar cartas en el asunto, que eso es lo principal, ¿no? Podemos diagnosticar una y otra vez, pero lo fundamental es tomar cartas en el asunto, responsablemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Paula, y al canal, y el compromiso que tienen con la seguridad vial para poder entender y difundir la prevención, ¿no? La prevención de los siniestros viales. Muchísimas gracias. Ramiro Parsi en Punta La M, ahí estamos viendo cómo es la situación, que hoy tiene más repercusión por lo que pasó el fin de semana, que tiene correlación con lo que pasó a menos de 2 meses en la misma esquina, pero que uno lo ve, ¿no? En todas las esquinas, cuando conduce, cuando ve, cuando camina, cuando anda en bicicleta. Se caracteriza nuestra ciudad por tener una conducción poco comprometida con la responsabilidad. Bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo después de una pandemia, la pandemia vial, la pandemia del coronavirus y ahora de nuevo la pandemia vial. Hacemos una pausa y ya seguimos con más.